gracias, profesor Lleó, por la presentación y por la invitación a este ciclo de conferencias. Quería también hacer extensiva mi agradecimiento a la profesora Ernestina Menal-Salvas, ya sabéis, vicerrectora de doctorado y posgrado de esta universidad, que fue la que le dio mi nombre al profesor Lleó. Yo siempre me río con ella y digo muchas gracias por el favor que me has hecho, ¿no?, de tener que prepararte una conferencia, que quieras que no, bueno, pues es mucho trabajo, ¿no? De todas formas, yo acepté encantada porque llevo mucho tiempo persiguiendo una idea que es la de intentar visibilizar o hacer visibles a mujeres que han tenido o que han superado una serie de barreras en el mundo profesional y que han sido ingenieras o arquitectas por esta universidad. Y en ese sentido, pues toda la información que he recopilado, la primera cuestión que quiero hacer o la primera acción o actividad que quiero resolver con ella es por lo menos colgar en la página web de mi escuela, aunque de arquitectas técnicas tengo muy poco, se lo pediré al colegio profesional, un link, un botón que sea sobre la profesión y dentro de eso incorporar tanto a hombres como a mujeres que en la profesión, en el caso mío de arquitectura técnica, pues han sobresalido de alguna forma, ¿no? Y de esta manera pues hacer más atractiva la profesión, si cabe, a los posibles alumnos que podamos tener, porque ya sabéis que estamos ahora en una lucha entre universidades por captar alumnos y entiendo que esto puede ser muy interesante. Bien, el título de la conferencia es Logros de la mujer en la ingeniería y la arquitectura. Yo no soy una versada en estos temas, ni mucho menos. He tenido que informarme, leer libros por donde los he encontrado, artículos, en fin, he buceado en Internet a través de Google y otros buscadores y un poco el resultado de toda esa búsqueda, que he intentado ordenarla lo más posible porque al final he encontrado muchas cosas muy diferentes, ¿no?, pues es esta conferencia. En principio, lo que pretendo con ella es un doble objetivo. El primer objetivo es constatar, y constatar también viene de alguna manera a ser denunciar. Lo pongo con letra pequeña porque no me gusta la palabra denunciar, porque la entiendo como un tema negativo. Y no quiero que esta conferencia sea ni muchísimo menos algo negativo, sino algo muy positiva. Y esa constatación viene a ser un poco, como digo, ese buceo que he hecho a través de los documentos y la bibliografía para encontrar la presencia de las mujeres. Y la primera constatación es que han sido durante muchos años seres invisibles, han actuado pero han sido seres muy invisibles. Desde los datos también voy de alguna manera a recabar las posibles causas de que las mujeres hayan accedido muy poca cantidad, por así decirlo, al mundo de la ingeniería y de la arquitectura, fundamentalmente la ingeniería. Y voy a dar algunas soluciones, me voy a atrever a proponer alguna que otra solución. Y luego el segundo objetivo es visibilizar, hacer visibles a algunas de las mujeres que en este momento están sobresaliendo en estos campos. Voy a visibilizar algunas, como digo, las que he encontrado más información de ellas a través, bueno, pues fundamentalmente de Internet, pero ni son todas las que están ni están todas las que son, por lo tanto que me perdonen algunos que conocen otras arquitectas e ingenieras pues de gran valía y que yo no las voy a nombrar. Bien, la presencia de las mujeres se ha podido constatar a lo largo de la vida, porque siempre en todos los ámbitos han estado presentes de una manera o de otra, pero han estado presentes de una forma callada, de una forma invisible. Las mujeres han construido sus casas, sus viviendas, para ellas y para sus familias, por lo tanto se han acercado al mundo de la arquitectura desde un comienzo, han creado objetos, por lo tanto se han acercado al mundo de la ingeniería, han trabajado el campo, también, como digo, han entrado en el mundo de la agronomía, han cuidado enfermos, por lo tanto también han estado en ese mundo de la medicina, pero como digo, aunque han trabajado en ciencia y en tecnología, siempre lo han hecho desde la cotidianidad de sus vidas, desde el día a día, de una forma silenciosa, de una forma callada, de una forma muy invisible. ¿Cuáles han sido esas causas de esta invisibilidad? Pues fundamentalmente la legislación vigente, que en muchísimas ocasiones les ha prohibido pues patentar, les ha prohibido enseñar, les ha prohibido incluso escribir. Además, en esas ocasiones, las que de todas querían contar lo que hacían, pues no firmaban con sus propios nombres por esta legislación y buscaban seudónimos. Incluso ha habido mujeres que se han acercado a la universidad disfrazadas de hombres. Otras firmaban con el nombre de sus maridos o con el nombre de sus hermanos o de sus padres. Y en otras ocasiones, pues, escribían la primera letra de su nombre, pues, sin más. De manera que también en la búsqueda que he hecho muchas veces no sé si está firmado por un hombre o por una mujer, porque simplemente aparece la inicial de su nombre, ¿no?
Y aquí también quiero hacer yo un pequeño llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres que tenéis madres, ¿no? Y entonces, en general, cuando uno firma un artículo o una publicación, firma con el primer apellido nada más, y existe una madre que tiene un segundo apellido y que también merece, pues, aparecer junto el apellido del padre, ¿no? Entonces, yo quería decirlo porque creo que es una cosa bonita, ¿no? Y otra forma de haber sido invisibles es que hay muy pocos documentos, muy pocas obras en donde se hable de mujeres, de las aportaciones o los logros de las mujeres, muy pocas, ¿no? Y para comentaros un poco así de pasada, en los años 60-70 del siglo pasado, para muchos investigadores todavía las mujeres eran hombres limitados neurológicamente, con lo cual esto nos hace que pensar, ¿no? Como decía, hay pocos libros en los que se recogen los logros de las mujeres y si se hacen de manera puntual. Y hay que esperar a 1786 para que el francés Jérôme de Lalande escribiera un primer libro en donde habla de las mujeres que han accedido a la ciencia. Se llama La astronomía de las damas. Y hablo de ciencia porque en muchas ocasiones ciencia y tecnología han ido a la par. De hecho, en muchas más ocasiones las mujeres en ciencia han sobresalido mucho más que en tecnología porque se han acercado también más a la ciencia en primeras etapas, ¿no? Yo no he encontrado otro libro hasta el año 2000 que trate sobre la manera de construir de las mujeres. Es un libro editado por el Ministerio de Fomento y por el Instituto de la Mujer, subvencionado por el Instituto de la Mujer. Y otro libro en el 2004 que se llama Construir en la paridad, ciudad, arquitectura, construcción y mujeres, ¿no? Que está financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Y más cercano todavía en el tiempo, un libro del 2005 sobre proyectos realizados por mujeres arquitectas de la Universidad de Colombia. Y he tenido el placer de leerme el libro de Heroínas del Espacio, Mujeres Arquitectos en el Movimiento Moderno, de la arquitecta Carmen Espejel, que es una profesora de la Escuela de Arquitectura de aquí, de la UPM. Luego he encontrado páginas que nos hablan de estos temas y que de alguna manera visibilizan a las mujeres, como la página del Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura, o la web La Mujer Construye, que me ha ayudado muchísimo a recabar información, o algunas otras páginas web, como son las webs de las asociaciones de mujeres en ingeniería, en ciencia y en arquitectura. También quiero hablar de las asociaciones. Como existe un problema, que es esa falta de visibilidad, pues existen asociaciones, como son la Asociación MUCI, la AMIT, a la cual pertenezco, y otras asociaciones que de alguna manera sus objetivos principales son atraer a las mujeres a la ciencia y a la tecnología y, por otra parte, una manera de conseguirlo es hacer visibles a aquellas mujeres que han logrado ciertos éxitos en estos campos, ¿no? Creo que el pertenecer a estas asociaciones te hace tomar conciencia un poco de ese problema y hacerte ser parte de ese problema, ¿no? Yo, como digo, soy la tesorera, tengo un buen puesto, soy la tesorera de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y desde que he entrado a formar parte de esta asociación me he dado cuenta de que verdaderamente existe una cierta carencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy trabajando para conseguir que esa falta de talentos que se acercan desde las mujeres a la ingeniería y a la arquitectura pues sea menor. Bien, quería comentaros como un tema que también me he encontrado mientras buceaba, como digo, en la red, que tiene bastante que ver con esto que os he comentado, que es el caso de las inventoras. En 2003, la profesora Débora Jaffe escribió un libro que se llamaba Mujeres ingeniosas y ahí en ese libro recoge cantidad de mujeres, hasta 500 inventoras, que han dado solución a muchísimos objetos de la vida cotidiana, ¿no? Pero que no se conocían. Y la recoge desde 1637, que es el momento en que una mujer tuvo su primera patente en Inglaterra, en Reino Unido, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Como digo, en ese periodo hasta 500 inventoras. Inventoras, pues desde la invención del lavaplatos, el limpiaparabrisas, los pañales desechables, en fin, como decía, mujeres que se acercan desde el día a día, desde la cotidianidad, a dar soluciones, ¿no? Nuevas soluciones y a mejorar un poco también su manera de vivir. Comentaros que en 1790, algo después de que la primera mujer patentara en Reino Unido, se abrió la primera oficina de patentes en Estados Unidos, pero en muchos estados tenían prohibido las mujeres patentar ingenios. Otra manera de evidenciar la invisibilidad de las mujeres es a través de los premios y los reconocimientos. Hay muy pocas mujeres que han recibido grandes premios, como el premio Nobel. Solo 12 de 458 premios Nobel en ciencia han recaído sobre mujeres y la más conocida siempre es Marie Curie, porque más fue la primera persona en el mundo que recibió 2 Nobeles.
Luego, los premios Príncipe de Asturias, bueno, pues solo se han concedido una científica, el premio Rey Jaime I solo a Margarita Salas y a 3 científicas, pero del campo de la investigación médica. Son más recientes estos premios en el ámbito de la protección del medio ambiente, de las nuevas tecnologías, urbanismo, paisaje y sostenibilidad, pero en ningún caso han recaído sobre mujeres. En el campo concreto de la arquitectura, que como sabéis hay muchísimos premios institucionalizados en arquitectura, pues tengo que decir que no he contabilizado todos los que se han dado, solo en algunos casos. En el caso de los premios Mies van der Rohe lo ha ganado una arquitecta de prestigio internacional que se llama Zaha Hadid, pero ninguna otra mujer. En el premio que concede el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que es el Premio de Arquitectura Española, lo ganó en el 2007, el año pasado, 2 arquitectos, uno de los cuales era una mujer, porque tenían un estudio conjunto de arquitectura. En el Premio Nacional de Arquitectura, que este sí que he computado, que se han dado 35 premios, solo uno ha recaído en manos de una mujer, que es Matilde Ucelaima Ortúa, que ha sido la primera arquitecto licenciada en Madrid. En los premios Álvar Alto, ninguno de 9. En los premios Antonio Comuñas, ninguna de 12, en la Medalla de Oro de la Arquitectura, ninguno de 17, y en el premio Pritzker, que es el premio Nobel de la Arquitectura, pues gracias a que tenemos esta gran arquitecta, Zaha Hadid, bueno, pues ha habido una mujer que ha recibido ese premio. En el campo de la ingeniería todavía es peor, la verdad es que lo conozco menos porque yo soy arquitecta, ¿no? Pero aquí he recabado algunos premios de los que he encontrado, y entonces el premio Tecnología del Milenio, que es como el Nobel de la Ingeniería, pues se ha dado 3 veces y ninguna vez ha recaído sobre mujeres. En la medalla de John von Neumann, solo 1 de 14. Y así como veis, el premio Grace Murray Hopper, 2 sobre 20, etcétera, etcétera. De manera que, como veis, ha sido muy invisible la presencia de las mujeres y muy poco reconocida. He querido traer aquí las académicas de la Real Academia de Ingenieros. Como veis, hay 52 sillas, por así decir, de las cuales solo 3 pertenecen a mujeres. Una de estas mujeres es una ingeniera por la UPM, que es Pilar Carbonero Zalduegui, que ha sido además profesora de esta universidad y investigadora de reconocido prestigio, ingeniera agrónoma. Bien, ¿cuáles pueden ser los datos que nos lleven a visualizar un poco las causas de esta invisibilidad de la mujer en el campo de la ingeniería y la arquitectura? Pues, hombre, podemos decir que la incorporación tardía de la mujer en estos ámbitos y la poca presencia, aunque se han incorporado tarde y encima se han incorporado en pequeña cantidad, ¿no? Hay que partir de que es en el siglo XVIII cuando se crean las escuelas de ingeniería, y que a mediados del XIX la educación era un derecho masculino y solo el 71% de las mujeres eran analfabetas, ¿eh? O sea, imaginaros dónde estamos andando. De hecho, estamos hablando de decir, pues que en el 20, 50 años antes de acabar el siglo XX, también casi el 90% de las mujeres eran analfabetas. Por fin, en 1910, no hace 100 años, se permite a la mujer entrar en la universidad. Sí que había habido casos puntuales de mujeres que habían entrado en la universidad, como digo, en casos incluso disfrazándose de hombres, ¿no? Pero en el campo de las enseñanzas técnicas, en 1919 y 1920, solo un 2% de mujeres estaban en la universidad. Y en la ingeniería industrial, fijaros, hasta 50 años más tarde que en la ciencia, en 1929, no tuvimos a la primera ingeniera, Pilar Cariaga, ingeniera industrial. Y las arquitectas todavía fueron más tardías. En 1935 tuvimos la primera arquitecta, licenciada arquitecta, que era Matilde Ucela, y un año después María Cristina Gonzalo, de las cuales hablaré. En 1940 se habían acercado a la universidad un 13% de los alumnos de la universidad eran mujeres y un 30% en el 60. Por lo tanto, se fueron ampliando ese número de mujeres que accedían a la universidad, pero si bien es verdad, prácticamente todas estaban en carreras que se denominaban femeninas, ¿no? Filosofía y letra y farmacia, porque tenían salidas muy femeninas también, ¿no? Y en las escuelas técnicas solo tenían un porcentaje de 1,59% de mujeres. Por lo tanto, estamos hablando que en 1940-60, hace 50, 60 años, había muy pocas mujeres y prácticamente todas estaban en arquitectura, en la Escuela de Agrónomos y en industriales. La Ley del 56 del año 61 sobre los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer hablaba, fijaros, estamos hablando en el 61, de que el sexo por sí solo no puede implicar limitación. Es curioso que una ley tenga que decir esto, ¿no? Y entonces abre un poco el campo donde las mujeres podían empezar a trabajar y habla de que pueden opositar a plazas de la administración pública,
pueden participar en la elección a cargo público, incluso ser elegida para secretaria, interventora, etcétera, pero aún quedan vetados otros puestos para protegerlas, fundamentalmente protegerlas, ¿no? Como son todas aquellas carreras en donde había manipulación de armas. En 1969-1970 solo tenemos un porcentaje de 2,44% de mujeres en las escuelas técnicas superiores en España, en general en España. Y como veis, prácticamente todas se encontraban en arquitectura, fundamentalmente, en agrónomos, en industriales y en teleco. En 1970, la Ley General de Educación, esta ley me ha afectado a mí, no soy muy mayor, pero esta ley me ha afectado a mí, hablaba de la coeducación, niños y niñas en las mismas aulas. Quiero decir, y estoy acompañando mis datos a la ley para que veáis un poco en dónde nos estamos moviendo, ¿no? Decía que, bueno, que los niños y las niñas podían estar en las mismas aulas, incluso estudiar materias iguales, pero había que tener en cuenta ciertas cosas, como la psicología de las mujeres, las aptitudes estéticas de las mujeres, no entiendo que los hombres no las tengan, ¿no? Y luego era importantísimo el papel de la mujer en la familia y la sociedad, ¿no? Que había que salvaguardarlo. De manera que se seguían educando a los niños orientados a la vida profesional y a las mujeres en la peluquería, el secretariado, la puricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que efectivamente yo iba a un colegio que era solo de chicas y entonces nosotros hacíamos, cuando los chicos estudiaban cosas, me imagino, más interesantes, hacíamos labor, hacíamos pretecnología, se llamaba aquello, por lo cual cuando yo tuve que acceder a hacer a un colegio que era de chicos y de chicas, pues claro, os podéis imaginar que yo esas horas de labor pues me habían ido retrasando un poco en los conocimientos que tenían mis compañeros, ¿no? En el año 78-79, en ese curso, en la UPM, ¿qué ocurría? Pues que teníamos hasta un total de un 13% de alumnas eran mujeres y, de nuevo, volvían a estar prácticamente todas agrupadas, concentradas en arquitectura, agrónomos e informática. Un poco más adelante va incrementándose este número de mujeres, pero se mantienen en esos campos de los que os hablaba antes. Bien. En un estudio que se ha hecho y que las científicas García de Cortázar y García de León, sobre una serie de encuestas a mujeres de esa época, ¿no? Que estudiaron en 1940, 1950, pues se sacaron las siguientes conclusiones. En primer lugar, las mujeres ingenieras y arquitectas del siglo XX eran mujeres que pertenecían a una élite, porque había muy pocas. En general, eran mujeres jóvenes frente a los hombres. Deciros que el 52% de ingenieros era mayor de 40 años y solo el 19% de ingenieras era mayor de 40 años. Por lo tanto, era gente mucho más joven. Habían accedido, ya lo hemos visto, de manera más tardía. En general, las mujeres eran solteras o mujeres que no tenían hijos. Y las que tenían hijos o las que estaban casadas se habían casado en una proporción muy elevada con hombres que habían estudiado sus mismas carreras. Yo quiero decir que yo me he casado con un arquitecto, o sea que debo estar en la línea de lo común de todas estas mujeres, ¿no? Generalmente provenían de familias de estatus social medio alto, eran familias que les apoyaban en estas elecciones, ¿no? Porque eran personas muy vocacionales. Y curiosamente el 28% provenía de familias exclusivamente femeninas, Otro tanto importante tenía hermanos y hermanas, pero fundamentalmente sus hermanas, su familia eran mujeres, ¿no? También. Curiosamente, un 45% eran primogénitas, es decir, el padre no había tenido un hombre en el que de alguna manera, ¿no? Pues hacerle ser pues, el ingeniero, el arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otro caso también, curiosamente, el 32% son hijas segundas de familia numerosa. Ese es mi caso. Yo cuando leía esto digo, pues es que me están recalcando, ¿no? Me están calcando cómo soy yo, ¿no? En el caso de estas mujeres, pues comentar que no existe prácticamente el subempleo, todas están prácticamente empleadas, lo que pasa es que tienen cierto desarrollo profesional. O sea, no están tampoco todas ellas trabajando en labores propias de su profesión. Continuamos. Pasando el siglo, estamos ya en el siglo XXI, ¿qué hay ahora en nuestra universidad? Y la tendencia no ha mejorado. Bueno, pues en nuestra universidad, que esto es común a otras politécnicas, el total de mujeres que hay como alumnado es un 30 y tantos %. Y esto se ha estabilizado hace unos años, no mejora, no va ni para adelante y el miedo que tenemos es que vaya para atrás porque siempre el retroceso es posible, ¿no? Y vuelven a estar en los mismos campos de estudio, en la arquitectura, en la agronomía, en la industria
y en telecomunicaciones, aunque telecomunicaciones de alguna manera se está sufriendo una cierta recesión y están muy preocupados, porque, como he dicho antes, nuestra preocupación ahora no es que entren hombres o mujeres, sino que entre lo que sea, ¿no? Que entren alumnos en nuestra universidad, porque hay una competencia muy grande, ¿no? Pero yo veo interesante que hay un nicho de mujeres que todavía está por entrar y que puede ser pues, lo que de alguna manera levante a nuestra universidad, ¿no? Veis ahí, como os decía, se ha estabilizado tanto el número de hombres como de mujeres que entran en nuestra universidad y el problema, como digo, no es que se haya estabilizado, sino que empiece a haber una recesión, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con el doctorado? Pues con el doctorado comentar que pasa en Europa y en España más o menos lo mismo, pero incluso en España es más preocupante. Hay un gran número de mujeres que una vez que han acabado el grado o el posgrado acceden al doctorado, en un porcentaje incluso superior al de los alumnos varones, en el entorno del 51% en España, en Europa algo menos. Pero curiosamente, de ese 51% que entra, solamente acaban del entorno de un 30%, mucho menos que los hombres que terminan. Y esto es preocupante, porque claro, esto va a dar lugar a otras cuestiones que ahora veremos, de no avance fundamentalmente en la carrera académica. Bien, hemos visto cómo eran las ingenieras y las arquitectas del siglo XX, cómo son las del siglo XXI, las que están aquí en este aula, o cómo van a llegar a ser, ¿no? En primer lugar, quería comentaros que en el proyecto de Manda de la universidad pues, se ha sacado un poco el perfil de ingreso que tienen nuestros alumnos, que no coincide del todo con el perfil de ingreso ideal, pero bueno, a través de ciertas técnicas vamos a intentar conseguir que coincida, ¿no? ¿Y cómo son nuestros alumnos en general que acceden a nuestra universidad? Pues en general son alumnos con un bachillerato de modalidad científico-técnica, muy buena formación académica en geometría, en cálculo, en física, buena visión espacial, sobre todo si van al ámbito de las arquitecturas, y gran habilidad para manejar e interpretar planos. ¿Y qué características personales deberían tener y que pretendemos que cuando acaben pues, estas competencias las tengan? Pues deben ser prácticas, personas prácticas, con sentido de la responsabilidad, intuitivas, observadoras, detallistas, receptivas, de buena memoria, en fin, todo eso que deberíais tener y que deberíais avanzar en ser cada día mejores. Y nuestras alumnas, ¿cómo son? Estas son alumnas mías, esta foto me encanta, son alumnas haciendo de albañilas, le veis ahí, además están todos los chicos de la universidad mirando a ver cómo trabajan. Esta foto la verdad es que me encanta, para que luego digan que nuestras alumnas no se pringan, ¿no? Y no se empapan de la profesión, ¿no? ¿Cómo son nuestras alumnas? Pues nuestras alumnas son buenas estudiantes, muy buenas estudiantes, y caben mejores estudiantes que nuestros alumnos. Les gustan mucho las ciencias, y consideran, igual que los alumnos, nuestros alumnos, que estos estudios proporcionan un gran estatus, que tienen muchas salidas profesionales, eso les gusta a todos, y que es fácil conseguir un buen empleo, un buen trabajo, y además de una manera rápida, ¿no? Pero nuestras alumnas, fundamentalmente, con respecto a nuestros chicos alumnos, están muy motivadas, porque el paso que han tenido que dar es mayor que el paso que han tenido que dar sus compañeros. ¿Por qué no acceden más alumnas a nuestras aulas? Porque yo creo que hay muchas más mujeres que las que tenemos aquí que cumplen ese perfil profesional que deben tener al final, ¿no? de pasar por nuestras aulas. Bueno, pues posibles causas. Yo lanzo posibles causas que también me vienen dadas de ese estudio de proyecto de Manda que se ha hecho en esta universidad. ¿Qué le influye a nuestros alumnos para elegir una carrera u otra? Pues fundamentalmente les influye la información que consiguen a través de Internet, a través de la familia y a través de sus profesores de instituto o de colegio, fundamentalmente. Pero en las mujeres, en las chicas, les influye fundamentalmente la familia, más que a sus compañeros. Y se ha constatado que aquellas alumnas que tienen madres universitarias, y sobre todo las que tienen madres universitarias que han estudiado estudios superiores, acceden en mucha mayor cantidad a los estudios incluso superiores, más que a las carreras universitarias. De manera que hay una relación directa en lo que es tu madre, cómo te afecta a tu madre, para tú elegir una determinada enseñanza u otra, ¿no? Eso se ha constatado. Y luego Internet. Por eso yo creo que es tan importante que en Internet se haga atractivo a estos estudios, tanto a los alumnos como a las alumnas. Yo creo que una manera, como os comentaba antes, es que en Internet salgan modelos de hombres y de mujeres profesionales que han trabajado en estos ámbitos para hacer más cercanos estos ámbitos a nuestros futuros alumnos. Otra cuestión son las expectativas que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas y las prioridades que tienen.
Y como veis, bueno, pues el valor social de estas carreras, bueno, pues sobre todo que se gana mucho dinero, pero a las chicas fundamentalmente lo que les atrae es el valor social de nuestras carreras. Por eso van a las que tienen que ver con el medio ambiente. También les atrae mucho la creatividad, más que a los hombres, por eso van a enseñanzas de arquitectura técnica. Les afecta todo eso mucho más que el dinero, ¿eh? Y también les afecta cómo van a estar implicadas su vida profesional y si le va a permitir tener una cierta conciliación familiar. De manera que creo que una cosa que también que se debe meter en ese Internet, en ese espacio de la red, es un poco dar esa visión del valor social que pueden tener cada una de las carreras y de esa posibilidad de respeto medio ambiente, de creatividad, que parece ser que gusta a los alumnos y sobre todo a las alumnas, ¿no? Otras posibles causas. A mí esta foto también me gusta mucho. Esta es la típica foto de nuestra universidad, del trabajo profesional de arquitectura y fundamentalmente de ciertas ingenierías, en donde todo lo que aparece prácticamente son hombres y de vez en cuando aparece una mujer ahí como perdida, ¿no? Bien, otras posibles causas puede ser la influencia externa. Esto es fundamental. La sociedad, con sus roles, sus estereotipos, el machismo social, y sobre todo, como decía antes, la ausencia de referentes femeninos, ¿no? Yo creo que es fundamental y entonces ahora voy a volver a ir atrás cuando hable de otra cuestión, que es el tema de los referentes femeninos que hay en nuestra universidad, ¿no? También la facilidad o no del acceso al empleo y a la promoción profesional. Y luego, qué duda cabe, y está ligado con lo anterior, la maternidad, ¿no? Las mujeres siguen pensando pues, que van a tener que tener hijos, van a tener, y hay veces ya es van a tener, ya no es quiero tener hijos, no voy a tener que tener hijos, porque si no, esto no tiene un seguimiento normal, una continuidad lógica, y entonces eso me va a afectar a mi vida profesional. Si me voy a una carrera de ingeniería que me va a costar muchísimo esfuerzo terminarla, igual pues todo el tiempo que he perdido trabajando, estudiando, pues no lo voy a poder luego recuperar porque no voy a poder alcanzar grandes puestos o porque no voy a poder acceder de una manera normal a mi vida profesional, ¿no? Yo creo que todo eso pues hay que intentar irle quitando hierro, porque con ese tipo de pensamientos uno no avanza, ¿no? Entonces, yo quiero aquí hablar de dos cuestiones. El techo de cristal, que es el que la sociedad de alguna manera impone a la mujer. Tú no puedes llegar más que hasta aquí. Yo creo que lo estamos rompiendo. Pero luego hay otro concepto que yo creo que es todavía peor, que es el suelo de cemento, que es el que se imponen las mujeres, ¿no? Es decir, yo no puedo. En fin, ese es peor, es muchísimo más peligroso porque no depende nada más que de uno mismo, ¿no? Esto era lo que os quería comentar. Si resulta que al doctorado acceden muchas mujeres pero acaban muy pocas, pues lógicamente el número de catedráticas que puede haber en la universidad va a ser pequeño, el número de vicerrectoras va a ser pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya al final las referencias femeninas en la universidad van a ser muy pocas y eso no ayuda. El otro día tuvimos una jornada en nuestra escuela también sobre mujer e ingeniería, veo aquí algunas caras que estuvieron allí y una alumna muy emocionada agradecía a la organización de esas jornadas, en concreto a la organizadora Pilar Izquierdo, profesora de la escuela y presidenta de la Asociación de Estudios de la Mujer de la Universidad Politécnica de Madrid, el haber organizado esas jornadas porque ella era ingeniera naval, era ya una egresada de esta universidad y no había coincidido con ninguna profesora en las aulas de la escuela de ingeniería naval. No había coincidido con ninguna mujer y estaba encantada porque ahí había profesoras, ¿no? Y decía, existen profesoras en esta universidad, ¿no? También es verdad que es un tema del que hablaremos, existen profesoras en esta universidad, pero ¿cuántas de ellas son ingenieras, cuántas de ellas son arquitectas? Esa es otra cuestión. Hay muchas mujeres que enseñan matemáticas, enseñan física, ¿eh? Bien, os traigo aquí, me parece que me he saltado una. Bueno, me he saltado una que es las rectoras. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo, con esta transparencia y la anterior, que me la he saltado, quería de alguna manera homenajear a las que han sido rectoras en la Universidad Española, en las universidades públicas de España, ¿no? Aquí aparecen 4, en este momento tenemos 7 rectoras, en total hemos tenido 10 rectoras en la Universidad Española, más otras 5 que son de universidades privadas. Y hace un par de semanas se les dio un homenaje en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de la exrectora Elisa Vera, que fue la primera rectora que hubo en España.
Bien, ¿y qué pasa? Hemos hablado de la universidad. En la universidad, si bien es verdad, no existe ningún tipo de problemas con las mujeres que acceden a nuestra universidad, no existe ningún tipo de machismo constatado, como mucho puede existir algo sutil, pero es que llevamos arrastrando muchos años de historia, ¿no? No existe problema en nuestras aulas, yo creo. No se detectan problemas, ¿no?, de machismo, ni muchísimo menos. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres acceden al mundo profesional? Ya no es ese mundo ideal de la universidad, todos somos compañeros, ¿no?, todos trabajamos juntos. No, ahora ya es un mundo más de leones, ¿no?, más de fieras, ¿no? ¿Qué pasa cuando acceden? Pues estos resultados que aparecen aquí los he sacado del estudio sobre inserción laboral de nuestra universidad sobre la cohorte de alumnos egresados del año 2002-2003. Se hizo el año pasado este estudio, pero sobre los alumnos que habían, como digo, egresado en el curso 2002-2003. Y de todo lo que dice, al final, como los datos no están desagregados por sexo, solo hay unas cuestiones desagregadas por sexo de las que os puedo comentar, ¿no? Y dicen que el sueldo medio anual neto en el primer empleo, cuando estoy hablando del 2000-2003, se situaba alrededor de los 16.000 euros netos. Los ingresos actuales tienen una media de 23.000 euros. Bendito sea Dios que nuestros alumnos parece ser que han tenido un éxito en su vida profesional y han ido escalando puestos y ganan más dinero. Pero se ha constatado que el sueldo de las mujeres, aun estando en la misma situación que sus compañeros varones, como mínimo es 1.000 euros por debajo de su compañero que hace las mismas funciones varón. Y en otro orden de cosas también se ha constatado que desde el principio la responsabilidad que se les da a las mujeres es también menor. Si los hombres con su mismo grado de licenciado, ingeniero y tal, se les responsabiliza de un grupo de 5 o 6 personas, a las mujeres siempre de menos, de 3, de 4. Y así durante toda su vida profesional. De manera que ahí sigue existiendo, ¿no?, un cierto sesgo, ¿no?, que lleva muchas ocasiones a las mujeres a tirar la toalla y a decir yo no sigo adelante porque no me merece la pena, ¿no? Esto es lo que hay que evitar, lógicamente. Bien, ¿y qué líneas de acción se me ocurren a mí como propuestas de hacer, ¿no? Pues lo primero que creo es que hay que informar. Hay que informar, esto es fundamental, hay que hacer visibles y transparentes, bueno, pues todo lo que ocurre en nuestra universidad. Y como decía, diseñar una página web sobre mujeres que están trabajando en estos momentos, que son profesionales. Incluso que algunas alumnas de últimos cursos pues comenten su experiencia a otros compañeros, pero yo lo comentaba ahora con un compañero también estudioso del tema de las mujeres, Ignacio de los Ríos, que nos acompaña en la sala. Te estoy haciendo la misma faena que tú a mí. Pues, comentar que creo que no solamente debemos hacer una web en donde un espacio de la web donde aparezcan mujeres, sino porque aparecen hombres y que aparezcan mujeres, ¿no?, que aparezcan todos, pero que se visibilice tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no?, que aparezcan también ejemplos de mujeres ya profesionales, recién egresadas o alumnas que están cursando nuestros estudios para contar pues que no es tan terrible, ¿no?, todo esto que sucede y que en principio, bueno, pues las posibilidades pues son muy interesantes. Esto, bueno, pues ya se está haciendo a través de asociaciones, visibilizar, acercar el mundo de las mujeres en la ciencia, en la ingeniería, en la arquitectura, pues a través de exposiciones, a través de dípticos, a través de jornadas. Y es fundamental, como digo, el apoyo a las mujeres que acceden a nuestras universidades y que luego, pues a través del trabajo, pues acceden al mundo profesional. Y creo que hay que abordar temas como tutela y temas de mentoring y de coaching, ¿no? El que existieran mujeres profesionales que mentorizaran a alumnas que estuvieran recién acabadas o que estuvieran acabando, igual que profesoras, ¿no?, que de alguna manera ayudaran o apoyaran a esas mujeres pues que pueden tener algunos conflictos más que sus compañeros, si es que los tienen, ¿eh? Pero sobre todo en el ingreso a ese mundo profesional. He querido hacer un guiño, porque como yo soy directora de la Escuela de Arquitectura Técnica, he querido hacer un guiño al mundo de las mujeres en la arquitectura técnica y contar cómo en 1945 se colegia en Barcelona la primera arquitecta técnica y que va a ser la primera arquitecta técnica durante 11 años. ¿No? Y he encontrado también en esas páginas de internet una cosa muy curiosa de la revista Semana, en donde hacían una entrevista a una arquitecta técnica, Celia Velasco, la primera aparejadora de Aragón, segunda de Madrid y octava de España, en 1964, o sea, hace relativamente poco, y cómo hablaba de cómo era una adelantada del sexo débil, ¿no? Y ella contaba pues, que no había sido tan horrible ese acceso, que le trataban muy bien los jefes de obra, porque había estado en las obras, bueno, dirigía, ¿no?, la ejecución material de
de viviendas, de edificios, etc. Pero en estos momentos el aspecto, la foto es completamente diferente. Yo he encontrado datos del 2001, porque no he tenido tiempo de que el colegio el Colegio Profesional de Madrid me mandara otros datos, pero en 2001, de un total de 40.000 colegiados, 6.000 eran mujeres, un 15,55%. Y en este momento, en nuestra escuela, en la Escuela de Madrid, pues más del 50% de nuestros alumnos son mujeres. Por lo tanto, esto pues, va a sufrir un impulso muy, muy importante. Y he querido traer también aquí el cómo las mujeres han ido accediendo a todos los campos de la arquitectura técnica, de la ingeniería, de la arquitectura, y se han implicado en labores profesionales como institucionales. Se han acercado a los colegios y en estos momentos tenemos 3 presidentas de colegios de arquitectos técnicos. Está Clara Anguita, que es del Colegio de Ciudad Real, Laura Segarra, del Colegio de Cuenca, y María Rosa Remolá, del Colegio de Barcelona. Yo conozco personalmente a Rosa, es una mujer estupenda y una mujer que no solo se ha implicado en su colegio como presidenta, además es un colegio muy importante, el de Barcelona, sino que además está muy metida en el Consejo General de la Arquitectura Técnica. También os he traído la foto de la decana de los arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini. A mí se me han saltado un montón de transparencias de estas. Yo no sé qué le ha pasado, me vais a perdonar porque de verdad que se han descolocado, yo no sé qué ha pasado. Tenía un montón se me han saltado, es que no sé qué ha pasado. Aquí estaba esta que os decía, de la rectora, que se me había pasado y además aparece como en grisecilla, y aquí aparecen otras como en grisecilla que tampoco han salido. No sé si está Paco por ahí, pero me han hecho una jugada con esto, porque estas que están en gris, no sé qué les ha pasado, si tienen un virus o algo, pero no me han salido y de repente me he visto hablando de arquitectas técnicas y yo en mi presentación pasaba antes por las arquitectas, luego las arquitectas técnicas y luego las ingenieras. No me pasa nada porque ya son muchos años de profesión, pero me fastidia no enseñar estas. Entonces, así como lo veis, aunque sea con el formato de la página, os da igual, ¿no? Bien, entonces, antes de hablar de las arquitectas técnicas y de llegar a la actualidad, como ya hemos visto, empezaba a hablar de las pioneras, ¿no? De aquellas mujeres que dieron paso a la visibilidad, ¿no? Y empezaba hablando un poco en general y luego me dedicaré a hablar un poco de las arquitectas y un poco de las ingenieras, ¿no? Como os decía, aunque en el siglo XV y el XVI algunas mujeres entraron de manera muy puntual en las aulas, estaba un poco vetado a la mujer acceder a la educación elemental, o sea, a leer y a escribir. Y como he comentado antes, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX en donde, de alguna manera y formalmente, son admitidas, ¿no? Pero en España, aunque tenemos casos puntuales como María Isidra de Guzmán o lo que os había contado antes de Concepción Arenal, que en 1849 accedió a la universidad vestida de hombre, y os decía también que no es hasta 1929 cuando tenemos la primera licenciada en Ingeniería Industrial, 50 años más tarde que la primera licenciada en Ciencias, Pilar Cariaga, y en 1936 la primera licenciada en Arquitectura, Matilde Ucelay. No sé cuál va. Bueno, en paralelo, y el plano laboral que estaba ocurriendo, pues la Segunda Guerra Mundial ayudó muchísimo a las mujeres, porque al irse los hombres a la guerra, las mujeres tuvieron que servir de mano de obra. Y entonces accedieron a muchos puestos que les estaban vetados. Pero, fundamentalmente, cuando empezaron a salir a puestos que eran muy propios también femeninos. Pues cuidaban a los enfermos, cocinaban, y siempre lo hacían en un rango inferior o en un nivel inferior que los hombres, cobrando menos dinero, de manera que socialmente no estaba mal visto, incluso era alentado porque ayudaban, ¿no? Y servían a la causa, por así decirlo. Pero aquellas mujeres en donde no quisieron seguir con la tónica general, sino que decidieron acercarse a otros campos, lo tuvieron más difícil. Y estas son las que denominamos las pioneras, ¿no? Y, como yo digo, las que consiguieron el comienzo de la visibilidad. Mujeres que en el campo de la arquitectura trabajaban fundamentalmente con sus compañeros, con sus maridos, que eran arquitectos también, como decía, en ese grupo de mujeres que se casaban, arquitectos con arquitectas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reconocer a la irlandesa Eileen Gray, a la finlandesa Ino Marcio Aalto. Tomaban también el apellido generalmente de sus maridos, la escocesa Margaret MacDonald, la inglesa Alison Smith, la francesa Charlotte Perriand, etcétera, etcétera. Otras que quisieron actuar por su cuenta, sin sus compañeros, sin el apoyo de otros arquitectos o de otros estudios de arquitectura, lo tuvieron bastante más difícil. En España
Las arquitectas que empezaron a trabajar no tenían a sus compañeros, sus maridos, no eran arquitectos ni eran ingenieros, por lo tanto también lo tuvieron bastante difícil. He traído ejemplo de alguna de estas mujeres. Esta es Eliane Gray, que es me ha saltado tres. Eliane Gray, que es la precursora de la modernidad. Lo más conocido que tiene es una casa que es la E1027, que la hizo para su compañero Jan Badovici. Esta casa supone un conjugar varios modelos y varias propuestas arquitectónicas, desde la casa inglesa de campo, la villa italiana, la casa vernácula o la máquina de habitar de Le Corbusier, pasando por la creadora de la cocina prefabricada, Margaret Schulz-Lizoski, no sé alemán, me vais a perdonar, que en 1926 hace su obra más importante, que es construye, junto con Ernst Mayr, un barrio muy importante en Frankfurt de 10.000 viviendas sociales. Y en este barrio, que fundamentalmente está hecho con elementos prefabricados, ella construye una cocina, que es una cocina prefabricada de muy poco espacio útil, de 6,45 metros cuadrados útiles, en donde resuelve todos los problemas de almacenaje, de cocinar, de agua, etcétera, etcétera. Aino Alto, mujer de Alvar Aalto, se licenció en arquitectura en 1920 por la Universidad de Helsinki. Primero trabajó en la oficina de Oliva Cayley y luego en el 23 se unió a la oficina de Alvar Aalto. Trabajó colaborando con él en muchos de sus proyectos, pero fundamentalmente se dedicó a exportar los diseños que en el campo del diseño de mobiliario, en el campo del diseño del menaje para el hogar, realizaba tanto Alvar Aalto como ella misma. Muchas de estas mujeres no solamente hacen arquitectura, sino que también trabajan en la arquitectura de interiores y, fundamentalmente, el diseño de mobiliario y el diseño de objetos. Margaret y Frances McDonald, dos hermanas que estudian junto con Mackintosh y con Herbert McNair, forman con ellos el equipo que se denomina Los Cuatro, un grupo que trabaja desde 1900 a 1928, realizando fundamentalmente composiciones gráficas y proyectos de interiorismo, fundamentalmente. Y tienen una decoración geométrica a base de flores, a base de plantas, de líneas curvas. Muy poca gente conoce que la rosa que ellos utilizan fundamentalmente en todos sus diseños es un diseño de Margaret. Peter y Alison Smith, también pioneros. Este es un matrimonio que trabaja conjuntamente y que acaban con el funcionalismo y comienzan con el movimiento brutalista de la arquitectura del siglo XX. Fundaron el estudio de arquitectura que se llamaba Team 10 con otros 8 arquitectos de la época. Lina Bobardi es una arquitecta que nació en Roma, pero trabajó fundamentalmente en Brasil y desarrolló toda su carrera profesional, fundamentalmente haciendo vivienda unifamiliar y diseño industrial. Junto con Eileen Gray puede suponerse como la precursora del lado femenino de la modernidad. ¿Y qué pasa en España? Pues en España, como os decía, nos encontramos con grandes mujeres, mujeres que apuestan por empezar una carrera en la que prácticamente no habían entrado otras mujeres, ¿no? En el caso de Matilde Ucelay, pues fue la primera que ingresó en la Escuela de Arquitectura de aquí de Madrid. Cuando ella entró y posteriormente, un año después, entró Cristina Gonzalo, no había aseos para alumnas y tuvieron que hacer un aseo para alumnas. Ellas cuentan en las cosas que yo he ido encontrando que siempre tuvieron una predisposición buenísima desde el punto de vista de los compañeros y desde el punto de vista del profesorado, que nunca tuvieron problemas, que los problemas los encontraron cuando salieron al mundo profesional. Matilde Ucelay nace en 1912 en Madrid y termina arquitectura en 1936. Realiza hasta 114 proyectos a lo largo de su vida profesional, que tienen más de 50 años, y hasta el final de su vida estuvo trabajando en el ámbito de la arquitectura, aunque al final le ayudó un hijo suyo que también estudió arquitectura. Entre sus obras más destacadas están fundamentalmente las viviendas unifamiliares. Ella trabaja con un paisajista, Couche Pin, que es el que le ayuda a formalizar todos los temas de jardinería. Y lo más importante de esta arquitecta es que en el año 2006, ya os lo había comentado, le concedieron el Premio Nacional de Arquitectura. Como digo, la única mujer que en España ha obtenido este gran premio. Otras mujeres que se acercaron a las aulas en esas fechas fueron María Cristina Gonzalo Pintor. Destacaría de ella que es una arquitecta con una avidez de saber importantísimo. No solo estudió arquitectura, sino que estudió también
ciencias físicas y matemáticas. Además, fue la primera mujer que entró por oposición en el Cuerpo Superior del Instituto Nacional de Meteorología. Trabajó como meteoróloga en Cantabria fundamentalmente, y ella comenta que le costó menos acceder al mundo profesional de la meteorología que en el campo de la arquitectura, que tuvo muchos más problemas. También trabajó como arquitecto municipal de un pueblo, Los Corrales de Buelna, y realizó una obra muy interesante e importante, fundamentalmente en Cantabria, durante 43 años. La arquitecta Rita Fernández Queimadelos nace más o menos en la misma época, 1911, fue la tercera que terminó, y lo que destacaría de ella es que fue la primera arquitecta en regiones devastadas. También destacaría de ella que es de las pocas que de alguna manera confiesa que cuando va a tener su cuarto hijo, con lo cual estas mujeres muy especiales, que ahora nosotros nos planteamos, solo voy a tener 2 porque vamos, ¿no? Y que su cuarto hijo decidió dejar durante una temporada la carrera, aunque luego retornó a ella, la reanudó, ¿no? Y fue arquitecta escolar provincial y arquitecta municipal de Mula, así como ejerció la profesión por libre. Y María Juana Ontañón, de este primer grupo de mujeres arquitectas españolas, que ella estaba casada con un arquitecto, aunque trabajó y colaboró mucho con un profesor de la escuela por aquel entonces, que era Luis Moya, ¿no? Y con él pues, colaboró en el diseño del Plan General de San Sebastián, en el Plan de Vidagor de Madrid, así como en multitud de edificios de viviendas y turísticas del Levante español. Bien, ¿y cuál es la historia o cómo se empezó a escribir la historia de las arquitectas de este siglo? Hemos hablado de las pioneras, que son las arquitectas del siglo pasado. ¿Cómo es la historia de las arquitectas de este siglo? Pues he entresacado una serie de datos de un estudio que se hizo sobre la profesión del Consejo Superior de la Arquitectura de España, de Colegios de Arquitectos de España. Y dice que la profesión en el 2003, no ha pasado muy poco tiempo desde entonces, la profesión sigue siendo mayoritariamente masculina. Un 75% de los colegiados son hombres. Y en Madrid, que es en el sitio donde hay más mujeres, un 28% son mujeres. El 43% de estas mujeres son menores de 35 años, la edad media está en torno de los 36, mientras que la de los hombres está en el 43. El 54% de estas mujeres trabajan como asalariadas en empresas, solo el 19% lo hace por cuenta propia. Un 28% son funcionarias y un 32% docentes, o sea que hay muchas mujeres arquitectas que se han acercado al mundo de la docencia. El 53% de estas mujeres no alcanza los 30.000 euros en el año 2003, y el 33%, frente a menos cantidad de porcentaje en hombres, cree que la arquitectura es una profesión valorada socialmente, mientras que, como digo, hay muchos menos hombres arquitectos que creen esto, ¿no? Tenemos una ventaja las arquitectas frente a las ingenieras, que somos más visibles porque la arquitectura es un trabajo de autor, se firma, mientras que la ingeniería, generalmente las ingenieras están metidas dentro de empresas y, por lo tanto, bueno, pues son más invisibles, es más difícil hacerlas visibles, ¿no? Y entonces voy a nombrar algunas también muy rápidamente porque se nos está acabando ya el tiempo, de arquitectas de ahora, ¿no? Como he dicho antes, no son las únicas arquitectas que han sobresalido, pero yo voy a nombrar algunas, pues sería interminable. Carme Pinós es una arquitecta de la Escuela de Barcelona, una arquitecta muy reconocida en el mundo de la arquitectura. Esta mujer se casó con Enric Miralles, que es un arquitecto ha sido un gran arquitecto porque murió de gran prestigio en el mundo de la arquitectura. Con él realizó pues, muchas obras con muchos premios, unas obras muy premiadas. Se divorció de él en el año 1991, y fundó su propio estudio. Desde entonces está haciendo obras muy interesantes, de las que de alguna manera entresaco la Torre Cube, que es una torre que ha hecho en Guadalajara, México, y también el Parque de las Estaciones en Palma de Mallorca, de las que os he traído fotografías. Se dedica a la docencia, ha trabajado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero también ha impartido clases en universidades de prestigio internacional y ha expuesto su obra en países de todo el mundo. Obtuvo en 2005, entre otros premios, el premio del Colegio de Arquitectos de Cataluña de Arquitectura, Los catalanes en el mundo, por el proyecto de la Torre Cube. Benedetta Tagliabue, esta arquitecta más joven que la anterior, también es profesora de la Escuela de Barcelona y es la viuda de Enric Miralles, la segunda mujer de Enric Miralles. Está visto que este hombre fue un gran mentor de las arquitectas, ¿no? Ayudó a muchas arquitectas a hacer grandes obras, ¿no? Entre las obras de esta arquitecta destacaría el Mercado de Santa Catalina o el Parlamento escocés en Edimburgo. Rosa Cervera, esta arquitecta la conozco personalmente, ha empezado a tener prestigio internacional una vez que empezaron a diseñar junto con su marido Javier Pioz
la torre vertical o la torre biónica, la ciudad vertical. Esta torre, que ha sido muy polémica y que ha abierto un gran debate en la arquitectura, bueno, pues es diseño de ambos y de un ingeniero, Eloy Zelaya, ¿no? Ha tenido muchísimo éxito la torre, fundamentalmente en el mundo chino, en el mundo oriental, y les han encargado un montón de proyectos, como es el humedal de Xinxin, que se aparece ahí en esa otra foto. Rosa ha sido directora de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares y ha sido profesora de esa escuela. Yo no sé si sigue dando clases en la escuela, porque ahora han tenido que abrir estudios en muchos países, ¿no? Dado la fama de la torre, ¿no? Que han adquirido con esta torre, y por lo tanto no sé si se dedica todavía al mundo docente. No he encontrado una foto de Rosa en Internet, ¿no? Yo le digo a una amiga que tengo muy importante, arquitecta, que es una directora ejecutiva de una empresa de ingeniería, le digo que no es importante porque en Internet, en Google, no aparece ninguna foto suya. Yo me empeño en hacerle una foto y publicarla, aunque sea en YouTube, en eso que tenéis ahora del 20, ¿no? Para que por lo menos se les reconozca. Porque digo que quien no está en Google es que no tiene ninguna importancia, por mucho que se crea. Blanca Lleó es una arquitecta, profesora de la Escuela de aquí de Madrid, de Arquitectura de Madrid. También es una gran diseñadora, y he traído aquí, entre todos los premios que aparecen ahí, todas las obras que tiene, el edificio de viviendas que hizo para la MV, que se denomina el edificio Mirador, que también levantó una gran polémica. Como digo, es una profesora, no catedrática, pero profesora de proyectos de la Escuela de Madrid. Y traigo aquí también otros dos profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid, María José Aranguren y Gallego, que, bueno, pues que también han hecho mucha obra, y entre ellas estas que aparecen aquí. Y luego, curiosamente, estos profesores se dedican a hacer mucha obra de papel, mucha arquitectura de papel, ¿no? Arquitectura de vanguardia, arquitectura pues que al final pues, se presenta a concursos, pero que no sale adelante, ¿no? Bueno, y como no, he tenido que traer a nuestra gran arquitecta de prestigio internacional, Zaha Hadid, una arquitecta que empezó estudiando matemáticas en Bagdad, pero terminó estudiando arquitectura en la Architectural Association de Londres. Empezó como socia de la oficina del estudio de Ren Koolhaas. Ren Koolhaas había sido profesor suyo en la Escuela de Londres, y en 1979 establece su propio estudio de arquitectura. Durante muchos años se ha dedicado a dar clases y a hacer arquitectura también de papel, porque sus diseños eran tan vanguardistas que hasta que no se comenzaron los programas de ordenador en donde se podía con ellos construir todo, pues sus obras no podían materializarse. He traído algunas de esas obras que hizo de manera virtual, y quería acabar con esta gran obra que es el pabellón del Puente de la Expo de Zaragoza, que yo he tenido la gran suerte no de ir a la Expo, pero sí del otro día estar en Zaragoza y verlo, y la verdad es que me encantó, ¿eh? Parece que tiene una fuerza y una capacidad simbólica tremenda. Bueno, veis, aquí retomaba el mundo de las arquitectas técnicas y las presidentas de los distintos colegios, ¿no? Y ahora entraba en el mundo de la ingeniería, y esto tengo que hablar porque creo que además ha sido un Nobel el que me ha metido el pincho, me lo han comentado aquí, y debo decir que qué me ha hecho, porque aparecen como en gris una serie de transparencias. En fin. Bueno, ¿qué pasa con las ingenieras? Para rematar de una manera rápida y para no alargarme mucho. Pues lo han tenido más difícil que las arquitectas todavía, aunque, como hemos visto, la entrada en las aulas fue anterior que las arquitectas. Pero el trabajo de una ingeniera no es un trabajo de autor, como pasa con las arquitectas, sino que ellas están englobadas dentro de un grupo, ¿no? Y salvo algunas que han logrado sobresalir porque han sido grandes directoras de empresas que se dedican a la ingeniería, pues las otras han tenido una labor más callada, ¿no? Como os decía yo antes de mi amiga, ¿no? También hemos tenido ingenieras pioneras, fijaros, la condesa de Lovelace en 1820 y tantos fue la primera mujer que se acercó al mundo de la ingeniería informática, fue la primera programadora, ¿no? Fue la colaboradora de Charles Babbage y inventó un primitivo lenguaje de programación que sentó las bases de la algorítmica actual. Otra mujer, a mí me encanta esta foto, Grace Murray Hopper. Esta mujer que nació en 1906, una mujer que estudió de todo, matemáticas, física. Curiosamente, es una mujer que en 1943, en plena guerra, decidió unirse a las Fuerzas Armadas y accedió a la Escuela de Cadetes Navales para Mujeres, graduándose en la primera de su clase en el 44 y obteniendo el rango de teniente. Empezó a trabajar en Harvard en un proyecto de computación en la construcción de la Mark I, y en 1952 desarrolló el primer compilador de la historia llamado A0. Fue la que de alguna manera empezó a definir la semilla de lo que fue el lenguaje de programación COBOL.
También Frances Elizabeth Allen, informática, nacida un poco después, en 1962, es la pionera en el campo de la optimización de compiladores. Yo de este campo, francamente, no tengo ni idea, ¿no? Pero me ha resultado muy curioso encontrarme a tantas mujeres en el mundo de la informática y de las telecomunicaciones. Y como os comentaba, ha sido la única mujer en recibir el premio Turing, que viene a ser un premio como el Premio Nobel de la Informática, de las ciencias de la computación. Y en España teníamos a Pilar Cariaga, esa primera ingeniera que nunca ejerció su labor profesional, se dedicó más al mundo de la política, llegó a ser alcaldesa de Bilbao y a raíz de un atentado que sufrió en 1977 dejó la vida política. Nunca, como digo, llegó a ser ingeniera a pesar de que acabó ingeniería con tan solo 21 años, ingeniería industrial. Otras ingenieras de prestigio son Pilar Carbonero. Pilar Carbonero nace en 1943, es la primera doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrática de bioquímica y biología molecular. Fue una mujer, bueno, sigue siendo una mujer, perdón, porque me la estoy cargando, la pobre, una mujer muy trabajadora y una investigadora nata que se ha dedicado al mundo de la investigación de plantas transgénicas durante más de 20 años. Y lo fundamental de esta mujer es que fue la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ingeniería. Muchas más no la siguieron porque, como hemos visto, hay 3, pero ella fue la primera en incorporarse a las filas de esta academia. Otras ingenieras que he querido resaltar, Dolores Romano, que es ingeniera agrónoma también por la UPM, es presidenta de Greenpeace España. Ana Laverón, ingeniera aeronáutica por la UPM. Ella en estos momentos es directora del Centro Español User Support and Operation Center de la Agencia Espacial Europea. Tiene un grupo de investigación reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid, pero creo que lo fundamental es que es la directora de este centro de gran prestigio en el ámbito aeroespacial. Otras ingenieras, como la ingeniera María Marcé, también ingeniera de telecomunicaciones por la UPM. Yo siempre digo que los ingenieros de telecomunicaciones están en todos los lados y realmente lo he constatado a través de Internet. Me han aparecido muchísimas ingenieras de telecomunicaciones con premios y con gran prestigio, ¿no? Pues María Marcé es vicepresidenta y directora general de Intel en Europa, Oriente, Medio y África, es vicepresidenta y directora general de Philips Semiconductores, consultora ejecutiva de DS2, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que en 1992 es nominada por España para el Premio a la Mujer Europea. Yo creo que este es un gran logro también. Magdalena Salazar, que hasta hace muy poco ha sido profesora de la Escuela de Telecomunicaciones de esta universidad y ahora no sé por qué, esto tendríamos que preguntárnoslo, se ha ido a la Universidad Carlos III. Es una investigadora nata también en el mundo de las telecomunicaciones. Otra futura promesa, Nuria Oliver, también ingeniera de telecomunicaciones por la UPM, es doctora por el Instituto de Massachusetts, directora científica de multimedia en Telefónica I+D, esto es un puestazo, y fundamentalmente yo quería resaltar que ha sido citada por El País en el año 99 como uno de los 40 jóvenes de mayor influencia de España. Tiene muchísimos premios, entre ellos el primer Premio Nacional de Ingenieros de Telecomunicación o el premio que da la Electrical Engineering and Computer Science. Y Amparo Moraleda, que lo conocéis todas, bueno, pues Amparo Moraleda es ingeniera industrial por la Universidad de Comillas, esta no es UPM, es una pena, tiene un máster además por el IES y, como sabéis, ha sido presidenta y sigue siendo presidenta de la empresa IBM en España. Otras grandes mujeres como Magda Salarich, ingeniera por el Instituto Católico de Artes e Industrias, el ICAI, sabéis que ha sido directora de la empresa Citroën Hispania. Elena Salgado, una flamante ministra, ingeniera por la Escuela de Industriales de nuestra universidad. Solo se habla de Pedro Duque, podríamos hablar también de nuestra doble ministra, ¿no? Y que ha sido una de las pocas mujeres, la primera, galardonada con la Cruz de la Orden del Mérito Militar. Otras, María Jesús Prieto Lafargue, ingeniera también de telecomunicaciones en esta universidad, posee el título de alta dirección de empresas en el IES y es presidenta del Instituto de Ingeniería de España. Y luego yo he traído aquí por cariño y porque me parecen también dos grandes mujeres, nuestra defensora universitaria, María Teresa González Aguado, que hay que decir de ella que ha sido la primera doctora en Ingeniería de Minas en España, además de ser la primera defensora universitaria de nuestra universidad, mujer o hombre, da igual, ha sido la primera y que además ha revalidado su cargo.
hace bien poco, y Ernestina Mena Salvas, que además que ha sido la incitadora de que yo hoy esté aquí hablando de las ingenieras, bueno, pues ha sido una de las la única vicerrectora que tenemos en este momento, y además vicerrectora de doctorado y posgrado. Bien, como conclusiones y rápidamente, creo que las mujeres han conseguido grandes logros, sobre todo porque lo han conseguido en muy poco tiempo. Estamos hablando de que no llevamos 10 años de acceso de las mujeres de una manera arreglada a la universidad, que fue en 1910. Que ha habido un incremento importante del ingreso y también del egreso, tanto de ingenieras como de arquitectas. Pasamos de un 1,59% a en este momento habernos estabilizado en el 30%, que acceden las mujeres tanto igual que los hombres a los másteres y a los títulos de posgrado, a los cursos de especialización, y que, bueno, que hay doctoradas del entorno de un 30% sobre el 50% del total de alumnos que acceden al doctorado en nuestras escuelas, que se han incorporado de forma plena a la vida laboral y profesional en todas sus facetas, incluso hasta en la gestión política colegial, ¿no?, como veíamos antes, y que luego pues, han sido visibles o están siendo visibles en gran cantidad por su implicación en la gestión de la universidad, en la dirección de empresas e incluso en la política, ¿no? Y ya por fin están siendo protagonistas de reconocimientos a través de premios, a través de exposiciones en las que se habla de ellas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características comunes de todas estas mujeres que de alguna manera han conseguido logros? Pues yo creo que podríamos hablar de 3 cuestiones. En primer lugar, la buena formación que han recibido en universidades de prestigios como esta, lógicamente, que muchas de ellas no solamente han hecho un título de grado, un título técnico, un título superior, sino que además han accedido a cursos de másteres también de prestigio, y que en muchas ocasiones han tenido una parte de su formación académica ha sido internacional, a través del máster o a través de estudios durante las titulaciones de grado. Que además son unas mujeres con unas competencias personales increíbles. Yo conozco algunas y verdaderamente son mujeres muy positivas, muy optimistas, mujeres muy organizadas, han tenido que gestionar muy bien su tiempo para dar de sí con todo lo que tienen, ¿no?, con unos objetivos muy claros, que disfrutan de su trabajo y que, sobre todo, no se permiten decir que no y aprovechan todas las oportunidades que les brindan desde el mundo profesional, desde el mundo académico y desde donde les venga, ¿no? Y luego yo creo que es fundamental el gran apoyo familiar que tienen de su familia, ¿no? Y acabo diciéndoos que, bueno, que se ha avanzado mucho, pero que todavía queda mucho camino por recorrer, pues, como siempre decimos en la asociación a la que pertenezco, el retroceso es posible. Y nada más, muchísimas gracias por toda vuestra atención. Bueno, pues una conferencia de muchísimo interés. Hemos visto los logros que parecía imposible, dada la situación que desde tiempos ya de los griegos tenía la mujer, estaba, bueno, siempre en poca consideración, pero ya incluso que asesinaban a las mujeres que se dedicaban a la ciencia. En la época de los griegos ocurrió esto varias veces. Bueno, y mucho más recientemente, pues hasta el siglo XX muy avanzado, la mujer pues prácticamente no podía incorporarse a la ciencia. De todas formas, yo creo que estas discriminaciones son una cuestión que históricamente ha sido así, causas que no conocemos, pero que ha sido así. Y los logros en este momento son, desde luego, como acabamos de ver, pues sumamente importantes. La conferencia me ha gustado muchísimo, ha sido expuesta muy bien y además que nos ha informado de muchísimas cosas. Algunas ya más o menos las conocíamos, pero otras no, otras han sido verdaderamente pues, noticiables, digamos. Vamos a ver qué preguntas tienen que hacer ahora por aquí. Yo, desde luego, de los 40 años que he estado como catedrático de física y de los 18 que estuve en la Escuela de Arquitectura como profesor también, pues he visto que el porcentaje de las mejores notas siempre tienen preferencia a las mujeres. Hay más chicas que chicos, no es que haya mucha diferencia, pero la hay, que tienen las mejores notas. Vamos a ver qué son las preguntas. Se ha quedado muy claro. Sí.
eso de los, a veces del hacer poco atractivo para las mujeres, está el propio, las pocas facilidades a veces que desde el punto de vista de fuera de la universidad, el poco reconocimiento a veces pues que se tiene de facilitar, en definitiva, pues creo que la batalla está en la conciliación. Creo que, bueno, también un poco esa pregunta es si ves ese enfoque así, si realmente el problema está más fuera que la universidad, el tema de visibilidad. Y la segunda pregunta o el comentario que me parece que has planteado claramente, que me ha gustado mucho, ¿no? Es lo que es la sensibilidad social, ¿no? Que tenéis las mujeres y que nosotros no tenemos, ¿no? Esa orientación que hace muy claro también, como a las ingenierías pues más con mayores necesidades de sensibilidad, como es la arquitectura, llama la atención también en agrónomos, ¿no? ¿Por qué si ves algún motivo de por qué en la escuela en agrónomos esa mayor presencia de las mujeres? En una arquitectura, efectivamente, yo lo tengo muy claro que sensibilidad o también pues esa facilidad también del trabajo autónomo, ¿no? Y lo otro no es una pregunta, es una impresión personal, ¿no? Yo creo que el retroceso es imposible. Y claramente, pues las mujeres sois más brillantes en esos temas. La excelencia académica pues, es evidente, los resultados están ahí. Quizás siempre el alumno más brillante, pues a veces no siempre es mujer, a veces es, pero como datos medios globales, pues efectivamente, pues está el esfuerzo que planteáis y por lo tanto yo también desde el punto de vista de la carrera universitaria, también de la excelencia científica, pues claramente yo veo que ahí hay una línea donde vais a ir claramente a más, ¿no? Y ese 30-70 pues será igualando, que también está motivado por el punto de inicio, ¿no? Que no es el 50 principio. Y ahí vuelvo a la primera pregunta, en ese sentido, si el problema está más fuera que dentro. Vamos a ver la respuesta. Ya ni sé lo que me ha preguntado. El problema, yo creo que el problema no está en las aulas. Yo creo que en las aulas no hay discriminación y yo por lo menos ninguna de mis alumnas se ha sentido discriminada, por lo menos me lo han contado. Yo creo que ningún profesor ejerce ningún tipo de discriminación y creo que la universidad en ese sentido es muy ecuánime. Las profesoras, pues todavía seguimos notando de una manera muy sutil cierta discriminación, pero son sutilezas, son sutilezas. Que como tú te las estás esperando, pues las detectas, pero como los demás a lo mejor no se las están esperando, pues no las detectas, ¿no? Eres más sensible, lógicamente. Yo creo que el problema está cuando las mujeres accedemos al mundo exterior, ¿no? Que ese mundo pues no ha cambiado tanto, porque es mucho más competitivo. Y las mujeres, yo creo que en ese sentido, en general, porque es que estamos hablando en general, yo no estoy de acuerdo que las mujeres sean más sensibles en general. Yo conozco algunas que es que no tienen nada de sensibilidad y en cambio conozco a algunos hombres muy sensibles. O sea, y es que a mí no me gusta generalizar, no me gusta nada generalizar, ¿no? Y yo estoy deseando que llegue el momento en que no hablemos ni de hombres ni de mujeres, que hablemos de personas. Y a mí, sinceramente, tampoco me gusta liderar un movimiento en la universidad, porque parece que me han cogido a mí como para liderar el movimiento feminista de la universidad, y no lo pretendo ni lo quiero hacer, porque yo no soy feminista, ni muchísimo menos, ¿eh? Y yo creo que somos personas todos, ¿no? Y cada persona tiene sus competencias y tiene su manera de ser y tiene su carácter. Y a mí no me sirve de nada, pero de nada, te lo digo, que las mujeres sean brillantísimas dentro del mundo académico y cuando salgan fuera se hundan. No me sirve de nada, porque no les hemos enseñado nada. Porque no les hemos enseñado a lo que se tienen que enfrentar luego, no les hemos enseñado nada. Yo se lo digo a mis alumnos, yo no quiero que aprendáis la información que yo os voy a lanzar, porque a mí nadie me ha contado dónde están estas mujeres y yo me he tirado varios días en Google buceando y me he buscado en la biblioteca de los libros y he acabado haciendo esta conferencia. No necesitamos eso, necesitamos herramientas que cuando salgamos a la calle nos permitan enfrentarnos al mundo con el que nos vamos a encontrar. Y ya está. Por lo tanto, yo siempre lo digo, yo tengo 2 hijos. Uno que es vago, pero es brillante, y entonces acabará
muy bien, ¿no? Sin muchos esfuerzos. Y tengo otro que es un desastre, un verdadero desastre, y me está costando Dios y ayuda a sacarle adelante. Ahora te digo una cosa, el que va a triunfar es el desastre, estoy convencida, porque tiene un carácter, una manera de ser y maneja una serie de competencias que el otro no. Y lo he vivido en mi familia, mis hermanos eran un desastre. Y yo he sido la que más estudia, mira dónde estoy. Y mis hermanos son unos super ejecutivos ganando un dineral. De manera que ahí depende de la persona y depende del carácter de la persona y de la manera de ser de la persona. Es que yo creo en eso, en las personas, ¿no? Y creo en mujeres muy competitivas y creo en hombres muy competitivos. Y no creo que las mujeres sean más sensibles que los hombres. Nos han educado de una manera que nos hace ser, pero muchas veces obligándonos a... Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres cuando salen fuera? Porque han vivido un mundo de Alicia en el País de las Maravillas en la universidad y salen fuera y se dan cuenta que el mundo no es ese, que el mundo es otro. Y están menos preparadas o no les apetece. No les apetece luchar, que también puede ser, porque tienen otros problemas añadidos. Nosotras los hemos tenido. Yo espero que nuestras alumnas no las tengan y que compartan la vida de pareja igual, por igual. Tanto su pareja, que sea hombre, mujer o lo que sea, tengan las mismas corresponsabilidad que ellas. Eso es lo que pretendo y lo que me encantaría. Y entonces dejarían de existir asociaciones, etcétera, etcétera. Y eso sería el mundo ideal. Pero hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, yo no sé si nuestras chicas no están preparadas o no las preparamos para que salgan fuera y que se puedan enfrentar con ese mundo que van a encontrar o qué. Yo creo que estamos fallando nosotros, los profesores. Y luego hay otra cosa importante, que es lo que os decía, las referencias. Yo creo que es importantísima que los equipos directivos se sienten mujeres también, para que las mujeres vean que ellas también pueden llegar a ser directoras o directoras de una empresa, de la universidad o donde se tercie. Pero si no les muestras esa gente, pues dirán, yo no sé si voy a poder. ¿Pero cómo no vas a poder? Exactamente igual que cualquier otra que se lo proponga. Exactamente igual, exactamente igual. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué el mundo de la arquitectura? Porque el mundo de la arquitectura es más creativo, porque lo ha vivido más no sé, ha tenido una experiencia más cercana al mundo de la arquitectura, porque tú vives en una casa, ¿no? Se te hace todo más cotidiano. ¿Por qué el mundo de la agronomía? Porque también habla del respeto al medio ambiente, por el valor social que da a lo mejor lo rural, ¿no? De ayudar a otra gente a salir un poco del hambre, etcétera, etcétera. A la mujer lo que sí que parece que le afectan más o que le influye más todo ese mundo de lo social, ¿no? Del voluntarismo, parece por lo que se ha visto en esas encuestas, ¿no? Hay, dentro de las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente las que trabajan sin cobrar son las mujeres. También es verdad porque se lo pueden permitir, esta es otra, ¿eh? Se lo pueden permitir porque a lo mejor tienen un marido que gana mucho dinero. O sea, que hay veces que a lo mejor la necesidad te ha llevado a unos sitios y la no necesidad te ha llevado a otros, a un trabajo no remunerado que de alguna manera te gratifica mucho más. No lo sé, y ya no sé cuál era la otra, sinceramente. Hay otra, me he perdido. Otra pregunta, vamos a ver. Gracias de todas formas, Ignacio. Bueno, yo no sé si me oye. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo me llamo María Alicia Crespí, soy catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura jubilado. Lo digo, he sido la primera mujer catedrático de una escuela técnica superior en España. También al mismo tiempo, durante cierto tiempo, hice las dos cosas, investigador de la Junta de Energía Nuclear. Y desde que acabé el bachillerato, que lo acabé hace muchísimo tiempo, como es evidente, pues realmente me dediqué como una actividad preferente pues, a la profesión. La segunda actividad preferente fue viajar y la cultura. Bueno, yo primero quiero dar las gracias a la conferenciante por haber tratado este tema, que a veces se trata, pero no siempre. Yo le voy a enviar de todas maneras una ponencia que presenté hace un montón de años en un congreso internacional sobre la mujer, que se celebró en España, y cuyo título era La mujer en las profesiones técnicas superiores. Y se hablaba de cuál era la situación en el mundo de la mujer en relación con las profesiones técnicas superiores. Yo quería decir una cosa. El esfuerzo que yo he hecho, como el de muchas otras mujeres, evidentemente, para llegar a puestos
científicos y técnicos de cierto nivel, pues ha sido muy grande, como es obvio, en una época en que la sociedad era completamente machista y es verdad que en las universidades no había un ambiente muy machista, eso también es cierto, pero siempre había como cierto recelo. En la propia Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pues mis compañeros que me trataban con todo cariño, me trataban como una mujer, lo digo en cierto sentido peyorativo, con exceso con exceso de atención y con exceso de amabilidad en cosas que entendían que había que prestarle a la mujer ese tipo de atención, pero con menos respeto, aunque sin malos modales, evidentemente, porque todos eran muy finos y muy buenos, pero con menos respeto al hecho de ser mujer. Yo creo que el haber conseguido una cátedra, la primera vez en la historia de España, una mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sin ser arquitecto, porque yo provenía de ciencias, pues era como yo creo que había que considerar esa faceta más que la faceta de mujer, que yo agradecía muchísimo, porque a mí me encanta que me dejen pasar delante los señores y que sean tan encantadores con nosotros, pero preferiría que me trataran como una igual como ser humano, no que me dejen pasar delante, que eso lo agradezco mucho, o que me dejen una silla. Ahora es normal que me dejen sillas, pero en fin, entonces no era normal. Entonces, lo que quería decir es que yo creo que el aspecto fundamental, la mayor dificultad que encuentra la mujer para situarse a un nivel profesional y social, etcétera, igual que el del hombre, es debido a la propia naturaleza de la mujer. No creo que se pueda echar toda la culpa a la actitud de los otros miembros de la sociedad. Yo hice un bachillerato con separación de sexos en el año 39, pero a continuación ya estaban niños y niñas metidos juntos en los institutos. El problema, por lo menos, yo creo que en mi caso, pero quizá el problema es que es muy difícil, lo voy a decir con palabras quizá no adecuadas, es muy difícil ser mujer y ser una profesional de alto nivel, ambiciosa, queriendo igualarse a los hombres. Eso es muy difícil, porque la mayor dificultad está, no sé si en esto nuestra conferenciante estará de acuerdo, pero yo creo que la mayor dificultad está en los sentimientos íntimos de la mujer. Es decir, nosotros queremos que la casa esté estupenda, por lo menos yo. Y creemos que los hombres, por mucha formación y entrenamiento que se les dé, son distintos a nosotras y nunca van a tener el mismo entusiasmo que nosotras por tener una casa estupenda, agradable. Tampoco van a tener el mismo entusiasmo que nosotras, qué sé yo, en la indumentaria de los hijos. Entonces, todas estas son limitaciones en las cuales no solo luchamos contra la sociedad, luchamos contra nosotras mismas. Y creo que el resultado es que, en general, no estamos dispuestas a sacrificar el tener hijos, el tener marido. En general no están dispuestas. Yo sí he estado dispuesta, pero en general no están dispuestas a eso. Y en cambio, yo creo que para los hombres, desde la selva y desde la lucha contra los mamúes, los hombres sí están dispuestos. Para eso hay una mujer al lado que lucha por el hogar, dulce hogar. Y yo creo que va a ser muy difícil que nos igualemos. Yo querría haberme igualado y en parte me he igualado, pero a mí me parece que va a ser muy difícil que nos igualemos porque tenemos que luchar contra nuestros propios sentimientos. El hombre es el luchador fuera de la casa y la mujer no es capaz de no luchar de verdad dentro de la casa. Yo creo, no sé si me he explicado claramente. Gracias. Clarísimamente, vamos a ver. Gracias. Bueno, usted ha sido profesora mía.
y le teníamos todos un miedo. Una mujer de muchísimo carácter y, bueno, era respetadísima. Tengo que decir que entrábamos todos, hombres y mujeres, al aula, y digo que no nos pregunte. No, efectivamente, una mujer muy respetada y le agradezco muchísimo que me mande la conferencia esa, se lo agradezco muchísimo porque de alguna manera podemos incorporar cosas. No solo ha sido la primera catedrática, sino en este momento yo creo que hay otras 2 o 3 catedráticas como mucho en la Escuela de Arquitectura, o sea que no se ha avanzado prácticamente. Sí. Pues todavía más valorable. Bueno, yo tengo esperanzas de que los instintos se nos pasen, sinceramente, pero efectivamente ahí hay un instinto que fundamentalmente es un instinto que uno lo tiene cuando es madre, porque si no, no aparece ese instinto, es verdad. Yo lo he sufrido, el instinto, y me ha dado un asco terrible tenerlo, porque no me apetecía nada tenerlo, efectivamente. El de cuidar de la prole y esas historias, y hay que ir un poco contra natura. Eso es verdad, es un tema que lo tenemos las mujeres, ¿no?, incorporado casi genéticamente. Pero eso no es una disculpa, Eso es conocer lo que te está ocurriendo y evitarlo, y ya está. Simplemente es organizarse, gestionar las cosas y salvar las barreras. Y eso es la educación también la que de alguna manera nos ha llevado a estar en esos frentes de una manera mucho más atentas, ¿no? Y hay que ir contra esa educación. Yo a mis hijos, yo solo tengo hijos, ya lo he dicho, solo varones. Digo, menos mal que no he tenido una hija porque es que hubiera sido igual terrible. Pero a mis hijos cocinan, ya el mayor ya cocina y mi hijo, bueno, yo le tengo dicho clarísimo, digo, a ver si te caso, porque ahora lo difícil va a ser casar a los hombres, digo, a ver si te caso y te consigo una mujer, porque ahora las mujeres no quieren saber nada. Yo creo que han avanzado mucho en ese sentido, las mujeres ya son mucho más independientes. Yo no creo que estén pensando como a lo mejor ha sido cosa de nuestra generación, ¿no?, que el fin último es casarte, tener hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que ya están en otra historia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que lo que deben tener claro es que tanto hombres como mujeres que lo que tienen que es informarse, saber lo que quieren hacer y elegir. Y si eligen ser madres o eligen ser padres, bendito sea Dios, pero que lo elijan sabiendo lo que están eligiendo, tanto unos como otros. Y lo interesante es que tengan las opciones, eso es lo interesante. Y yo creo que todos nuestros universitarios están en ese privilegio, ¿no?, de tener todas esas opciones. Y de nosotros es también darles una educación mucho más allá de una información. Y yo creo que eso tiene que ser, como decíamos antes, dotarles de competencias. Nosotros ahora estamos en un proyecto de innovación educativa porque el profesor de los Ríos es un convencido de la dirección, de las competencias personales para la dirección de proyectos, y yo creo que eso es un instrumento y una herramienta fundamental para enfrentarte al mundo profesional, laboral, ¿no? Y tenemos que dotar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas con esas herramientas. Les van a ayudar a enfrentarse a toda esa selva. Desde sus instintos, conociéndolos, pero acallándolos, que también es bueno. Entonces, una pregunta. Como la supresión de los instintos no me parece fácil. Vamos a ver. Digo que como la supresión de los instintos no me parece fácil, porque yo soy una persona súper moderna, a pesar de la edad. O sea, puedo hablar con gente de 18 años y entendernos. Pero modificar los instintos y eso me parece que va a ser muy difícil. Lo que yo pienso que habría que dar la batalla es que, ya que se habla de la igualdad de los sexos en esta sociedad actual y se pretende igualarlos, habría que ayudar a la mujer en relación con esos instintos, admitiendo que primero que es muy difícil luchar contra ellos, pero suponiendo que no se va a poder luchar. Digamos, la mujer con esos instintos está colaborando y participando en una sociedad que intenta ser cada vez más perfecta, cada vez más igualitaria, cada vez más culta. Entonces, hay que tener en cuenta esos instintos de la mujer. Y la sociedad, de alguna manera, quizá lo que voy a decir no está bien expresado,
pero la sociedad debe pagar el tributo a esos instintos. Yo no pretendería que la mujer no tuviera esos instintos, que tenga que camuflarlos, que haya que eliminarlos con la educación, sino que la sociedad que debe tener en cuenta que la mujer es la que participa más a través de hijos, etcétera, etcétera, que en parte es sacrificada, porque yo creo que una mujer que se dedica al hogar y a una profesión intensamente, pues es una víctima, sinceramente. Yo que no he tenido hijos y que me he casado muy tarde, pues he trabajado muchísimo en mantener una situación de mujer en el sentido tradicional y el moderno, que es el mismo, y luego al mismo tiempo defender mi profesión. De modo que también creo que habría que implicar más, que la gente se entere que la mujer, cuando tiene que renunciar por ejemplo, a no cuidar suficientemente a sus hijos, la sociedad debe tener en cuenta eso y debe ser indemnizada por sus instintos. Lo he dicho muy mal, pero de alguna manera premiada por su participación a la sociedad a través de la formación de sus hijos. Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los personajes que brillan han tenido una madre, en muchos casos, una madre intelectual, una madre que les ha sabido orientar y que se ha sacrificado un montón, sacrificando a veces su propio desarrollo científico, intelectual, profesional, etc. No sé si es admisible. Yo creo que no está mentalizada la sociedad para eso. Gracias. No, yo creo que no está mentalizada. Yo creo que es más bonito hablar de premios, efectivamente, pero no está preparada la sociedad, porque de hecho algunas medidas de discriminación positiva que se han intentado no han dado resultado, han conseguido al revés, agravios comparativos más importantes y, por lo tanto, de todas formas ahí yo creo que entramos en otro debate, porque ya estábamos hablando de una mujer que es madre, porque la que no es madre, hasta que no es madre, no tiene problemas, entre comillas, y luego es una etapa de la vida de la mujer que no es toda la vida. O sea, que yo creo que ya es un debate mucho más complejo, ¿no? Pero claro, las mujeres que no tienen hijos no quieren entrar en ese debate porque entienden que su problemática es de ser mujer, no de ser madre. Yo, desde luego, creo que el problema de las madres es mayor. Es un problema más grave, que verdaderamente… Por ejemplo, a mí me dieron una idea que están de alguna manera implantando esa idea o considerándola en Andalucía, en la Junta de Andalucía. Las mujeres investigadoras pueden ser más jóvenes, aún no siéndolo, que los hombres, porque consideran que los años o sea, que por hijo les rebajan, si tienen 40, pues les rebajan por cada hijo 2 años. Y entonces tienen 38, tienen 36 y pueden competir con jóvenes sin serlo, porque se supone que esos años que han estado dedicados a sus hijos no han podido tener productividad científica. Entonces yo eso lo entiendo, una medida estupenda, veo que es una medida que además de alguna manera lo que está haciendo es premiando a esas mujeres sin detrimento de los hombres que pueden competir con ellas, ¿no? Porque verdaderamente durante esos años esa mujer no ha podido dedicarse más que a un 20% a su profesión, desde el punto de vista de las docentes. Pero claro, en una empresa es muy complicado incorporar esas medidas. Pasan por obligar a los hombres a tomar bajas de paternidad. Es lo único que yo entiendo, es decir, se divide en dos. La mitad de la baja es de la madre y la mitad del padre. Y entonces en ese momento ya no existe discriminación, porque a las empresas les costaría tanto contratar a un hombre como a una mujer, porque el embarazo de la familia les afecta por igual. Pero esas medidas son muy complicadas. No se atreven en principio los gobiernos. Bueno, muchísimo debate, como veo. ¿Qué otras preguntas, qué otras intervenciones puede haber? Hasta ahora las intervenciones han sido magistrales, desde luego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos las gracias y ha sido interesantísimo. Un momento que hay una última pregunta. Vamos a ver. A los que tienen que entregar el papel me lo tienen que dar a mí en la mano, no se puede dejar ahí fuera, que no sirve, tiene que ser dármelo a mí en la mano. Vamos a ver la última pregunta.
Yo soy arquitecta, estuve aquí hace unos años dando una conferencia también sobre mujeres arquitectas y soy defensora de nuestro papel en la sociedad, pero después de varios años trabajando en introducir la perspectiva de género en nuestra profesión y reflexionando sobre esos temas, y con el paso de los años, pues yo tengo dos ideas bastante claras. O sea, creo que nuestra condición femenina es un patrimonio a defender y a cultivar, porque ha habido miles de generaciones de mujeres que han tenido que vivir en unas determinadas condiciones, recluidas al hogar, al ámbito doméstico, pero eso también nos ha dado a nosotras un conocimiento que no debemos despreciar. O sea, cuando tú hablas de los instintos, yo creo que eso ha sido que no está bien explicado, ¿no? Pero yo creo que nuestra condición femenina es algo que debemos defender y transmitir a los demás, no igualarnos todos porque no somos iguales, tenemos un gran patrimonio por detrás. Y luego otro tema que también me parece muy importante es el estatus que tenemos de superwoman que nos está matando. O sea, queremos estar a todo, como decía Alicia Crespi, que también ha sido profesora mía y que me alegro mucho de haberla reencontrado aquí. Y creo que nos estamos matando las mujeres, queriendo estar en tantos sitios. O sea, tenemos que tomar una decisión de que no podemos ser perfectas en todos los ámbitos. Y te lo digo que llevo muchísimos años luchando por el tema de la igualdad de la mujer, ¿no? Creo que no debemos engañarnos porque hemos caído casi en una trampa. Tenemos una vida que no es vida. No es vida porque somos buenas profesionales, madres, queremos estar en todos los sitios. Y creo que lo primero, no renegar nuestra condición, porque creo que es un patrimonio y que además el mundo, como tú bien has dicho, se compone de hombres y mujeres. Y por otro lado, no caer en la trampa de querer llegar absolutamente a todo porque a lo mejor se vuelva contra nosotras. Y las siguientes generaciones se ven en nuestro espejo y ya nuestras hijas y nuestros hijos empiezan a decir que no quieren ser como mamá, que a mí ya me lo dicen. O sea, no quieren que estemos tan metidos en todas las cosas y lo de que el retroceso es posible, yo también lo creo. Y muchísimas gracias por estar aquí contando estas cosas. El retroceso es posible. Bueno, yo creo que no, pero bueno, vamos a ver lo que dice la conferenciante. Bueno, yo no tengo nada que contestarte, estoy de acuerdo con lo que has dicho. No, estoy de acuerdo. Yo lo de los instintos no lo comentaba por el tema de cargarse el espíritu femenino, ¿no? Es que yo lo he vivido en primera persona con un embarazo y verdaderamente esos instintos de que te hacen quedarte, no sé qué, o sea, no tiene nada que ver con lo que tú estás comentando. Quiero decir, esos instintos que te llevan a que no puedes irte 10 metros de donde está el bebé y no sé qué, eso sí que hay que luchar contra ello, francamente, porque no te ayudan en nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has comentado. Bueno, muchas gracias de todas formas. La siguiente y última pregunta ya. Bueno, pues nada más, muchas gracias.